yo le alabo de corazón. Yo le alabo de corazón. Yo le alabo con mi voz. Yo le alabo de corazón. Yo le alabo con mi voz. Y si me falta la voz, yo le alabo con mis manos. Y si me faltan los pies, yo le alabo con mis pies. Yo alabo con mi alma. Y si me falta el alma, es que ya me fui con él. Le alabo de corazón. Yo le alabo con mi voz. Le alabo de corazón. Yo le alabo con mi voz. Y si me falta la voz, yo le alabo con mi alma. Y si me falta la es que ya me fui con falta la voz, yo le alabo con mis manos. Le falta las manos, yo le alabo con mis pies. Si me faltan los pies, le alabo con mi alma. Y si me falta alma, es que ya me fui con él. Le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz. Yo le alabo con mi voz. Y si me falta la voz, le alabo con mi voz. Falta las manos, le alabo con mis pies. Y si me faltan los pies, le alabo con mis manos. Alma, es que ya me fui con él. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga. Yo los invito a que abran su Biblia en Jeremías 18, del 1 al 6. Vamos a estar leyendo en esta noche. Aquí Jeremías era un profeta de Dios y Dios usaba a Jeremías para llevar un mensaje al pueblo. Un profeta es aquel que Dios usa para llevar un mensaje específico, ¿verdad? Cuando Dios le dice a alguien, mira, a un profeta, le da un mensaje, y a Jeremías le llamaban el profeta llorón. ¿Por qué? Porque Dios le daba mensajes duros para que llevara a su pueblo. Y cuando Dios le da un mensaje a alguien, esa persona tiene que llevar ese mensaje tal y como Dios se lo dijo. Entonces Jeremías muchas veces le tocaba que ir a dar un mensaje duro al pueblo de Dios. Entonces ahora Dios le dice, le da una orden: Jeremías, levántate. Le está dando un mandato, ¿verdad? Que se levante y que vaya a la casa de un alfarero. Es una persona que trabaja con un material que se llama barro. Dice que el barro es una mezcla, ¿verdad? De tierra y agua. Se hace una mezcla, ¿verdad? De tierra y agua. Así se prepara. También se le llama lodo o arcilla. Y dice, yo cuando estaba estudiando esta palabra, y dice, el barro dice que es algo de poco valor. No es un material, ¿verdad? Como dijéramos el oro, ¿verdad? O la plata. No, dice que el barro es algo que tiene poco valor y es algo despreciable, decía un comentario. Entonces vemos este material, pero con este material que dice aquí que es de poco valor, el Señor ahora nos hace esa comparación. Dice aquí, se le da ese mandato a Jeremías, ¿verdad? Que vaya a la casa del alfarero, de alguien, de ese hombre que está trabajando con este material, con este barro, ¿verdad? Para hacer una vasija. Una vasija es un recipiente donde se puede echar aceite o se puede echar agua. Entonces, así es formado, así trabaja un alfarero. Pero me llegaba a la mente, yo meditaba cuando estudiaba, que Dios aquí nos compara, ¿verdad? Nos hace una comparación
que nosotros somos como el barro en las manos del alfarero. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que ser transformados, tenemos que ser procesados. Y nosotros venimos a este lugar. ¿Cuántos de los niños vienen a este lugar con un propósito? Un propósito de venir a alabar a nuestro Dios. Todos estamos siendo procesados, ¿verdad? Con un propósito específico. Al venir a la casa de nuestro Dios es con un propósito. Hay una meta. Hay una meta donde nosotros todos queremos llegar. Y cuando nosotros nos proponemos o entramos a algo, ¿verdad? O hay una meta por delante, tenemos que prepararnos. Entonces nosotros en esta noche y todos los días estamos en un proceso de una preparación para llegar a una meta final. ¿Cuál es la meta de que nosotros venimos a la iglesia? Para alabar a Dios. Muy bien. Venimos a la casa de nuestro Dios para alabarle. ¿Y qué más? ¿Por qué venimos a la casa de Dios? Para cantar también, otro propósito. Para servirle a Dios, para que Dios se agrade, ¿verdad? Para cantar, sí hay propósitos, pero hay una meta. ¿Saben qué? Este es un lugar de preparación. El alfarero está aquí. El alfarero es nuestro Dios. Y nosotros somos como barro en las manos de Dios. Tenemos que tener una preparación con una meta final. Hay una meta porque nosotros estamos aquí esta noche. La meta es llegar a la presencia de Dios. Pero ¿cómo vamos a llegar a la meta? Tenemos que pasar por un proceso, por una preparación. Dios tiene que moldear nuestra vida. Yo decía, ¿cómo se compara el barro con nosotros? Porque el barro, para que se pueda hacer una vasija, tiene que tener una preparación. Y así es la vida del niño, la vida del cristiano. Para poder llegar a la presencia de Dios tenemos que ser preparados. Dios nos tiene que ir dando esa forma, ¿verdad? Que a Él le agrada. Porque hay muchas cosas en nuestra vida que a Dios no le agradan. Más adelantito ustedes me van a ayudar a ver qué son las cosas que a Dios no le agradan. Y que para que ese barro sea usado y salga una vasija buena, una vasija perfecta, ese barro tiene que ser procesado. Tiene que pasar por un largo procedimiento, un proceso, ¿verdad? Si el barro está sucio, si el barro tiene piedritas, entonces una vasija no se va a poder hacer bien. Y si en la vida de los niños hay algo que a Dios no le agrada, entonces vamos a estar alejados de Dios o vamos a tener triste a Dios. No queremos que Dios se ponga triste con nosotros, y cuando nosotros hacemos algo que a Dios no le agrada, Dios se pone triste. Entonces esa comparación, ¿verdad?, del barro con la vida del ser humano nos da mucho a nosotros, nos toca mucho, porque nosotros somos como ese barro en las manos de nuestro Dios. Dice, yo les dije que el barro es una mezcla, ¿verdad? Es algo preparable que se tiene que preparar, que se tiene que amasar, que se tiene que limpiar, que se le tiene que quitar todo, la escoria, todo lo que a Dios no le agrada para hacer una vasija buena. Pero dice aquí la palabra de Dios que le habla a Jeremías. Sabemos que este profeta tenía que llevar ese mensaje al pueblo de Israel y dice: levántate y vete a la casa del alfarero, y ahí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder. ¿Qué pasaría con este barro? ¿Qué piensan los niños? ¿Que por qué se echó a perder esta vasija en las manos del alfarero? ¿Será que fue la culpa del alfarero? ¿O la culpa del barro, que tal vez no estaba bien amasado? Tal vez no estaba bien fino, tal vez tenía alguna piedrita todavía y por eso se echó a perder esta vasija. ¿Qué creen los niños? ¿De quién fue la culpa? Miren, si cuando Dios nos hace con un propósito. Y Dios, cuando Dios nos hace bien. Dice que todo lo que Dios hizo, lo hizo bueno. Y entonces, aquí vemos cuando Dios forma al hombre. ¿De qué Dios formó al hombre? De polvo.
Dice que Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Eso está en Génesis 1:26. Que fue formado el hombre, dice, del polvo de la tierra. Y vemos cómo es Dios tan maravilloso, que Dios se toma su tiempo para hacer aquel ser humano. Y Dios lo hizo bueno, porque cuando Dios termina toda la creación, ¿verdad? Dice que Él toma su tiempo y dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y nuestra semejanza. Quiere decir que nos hizo igual a Él, nos hizo buenos. Pero ¿saben que aquel hombre que Dios hizo también se echó a perder? Aquel hombre por su desobediencia, ¿verdad? Aquel hombre que Dios con sus manos poderosas los formó, aquel hombre le desobedece a Dios. Aquel hombre que Dios había hecho con todo su corazón, dice él, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Entonces Él toma un tiempo, como les digo, nosotros hoy estamos en un tiempo de preparación para poder llegar a la meta final, que es llegar a la presencia de nuestro Dios, poder llegar a la gloria de nuestro Dios. Pero en esa preparación hay muchas cosas que nosotros tenemos que dejar. En esa preparación Dios nos tiene que moldear y nos tiene que dar la forma que a Él le agrada. Muchas veces hay procesos en nuestra vida que nos van a doler. Hay procesos grandes, como tal vez hemos oído muchas veces el proceso del águila, ¿verdad? El águila pasa por un proceso bien doloroso, pero es bien importante para su vida, para ella poder sobrevivir. Entonces hay procesos que nos van a doler, hay cosas que Dios nos va a arrancar, que tenemos que dejar para poder ser aptos para entrar al reino de Dios. Y la vasija que este alfarero hacía, dice, se echó a perder. Y cuando algo se echa a perder, es verdad que ya no sirve. Porque no podemos echar en una vasija rota, ¿verdad? Algo. Porque ya está rota, ya no sirve. Entonces, y algo que me llamaba la atención, que este alfarero, ¿verdad? Él tiene el poder sobre el barro y dice que él hace otra vasija. Dice, entonces, dice, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano y volvió y hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿no podré yo hacer de vosotros como este barro, casa de Israel? Dice Jehová. He aquí como barro en las manos del alfarero, así sois vosotros en mi mano. Así somos nosotros, ¿verdad? Como ese barro en las manos de Dios. Si algo a Dios no le agrada de nosotros, entonces Él tiene el poder, ¿verdad? Para cambiar nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar. ¿Alguno de los niños grandes me puede buscar Génesis 2:7? Entonces Jehová dijo, Dios formó al hombre de polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Era tal vez insignificante, pero dice que Dios le da un soplo, le da aliento de vida. Entonces ese barro, ¿verdad? Tal vez despreciable o sin valor, pero cuando ese barro ya está en las manos de nuestro Dios, viene a ser algo precioso. Entonces ahora nosotros, cuando no teníamos a Dios en nuestro corazón, éramos como ese barro despreciable, pero cuando Dios entra a nuestro corazón y nos empieza a cambiar, nos empieza a limpiar, ya Dios nos hace joyas preciosas en las manos de nuestro Dios. Si Dios forma al hombre de barro y ahora nos está trayendo esta palabra que somos como vasijas de barro en las manos de Él, es una similitud, es algo parecido, ¿verdad? Dios no hizo al hombre de un mejor material. Lo mejor era que Dios le dio ese aliento de vida y ese hombre pudo ser un ser viviente. Ok, los niños, yo quiero que vean un poquito una similitud de barro, porque les digo, traté de conseguir el barro, pero no lo encontré. Entonces, vamos a hacer algo parecido al barro. Y cómo el barro se ensucia. Vamos a ver en esta noche, ¿verdad? Que el corazón de nosotros y nuestra mente va a ser el barro. Porque saben que cuando algo a Dios no le agrada, llega a nuestro corazón, vamos dejando que a nuestro corazón le llegue algo, llega a nuestra mente y se va quedando ahí. Hay cosas que a Dios no le agradan. Entonces vamos a ver este barro
¿Y por qué ya no se puede hacer una vasija cuando el barro está sucio? Pero ustedes podrán decir, nosotros no estamos sucios. Nos bañamos hoy, nos cambiamos y es verdad, vienen lindos delante de la presencia de Dios, pero muchas veces con alguna cosita nosotros podemos ensuciar nuestro corazón. Entonces, ahora yo quiero que ustedes me ayuden y que me digan con qué nosotros ensuciamos nuestro corazón y ese barro se va dañando y ya no se puede hacer una vasija. Bueno, aquí tenemos el barro y tenemos unas piedritas. Y saben que un barro ya con piedritas ya no se puede trabajar bien, porque ya esa vasija no va a salir bien, se va a echar a perder. Aquí en esta vasija, ¿verdad? Que el alfarero estaba viendo, ahí no dice, ¿verdad? Que tenía piedritas. Ahí solo dice que la vasija se echó a perder en las manos del alfarero. Entonces, niños, yo quiero saber que ustedes me ayuden. ¿Con qué desagradamos nosotros a Dios? ¿Qué cosas son las que a Dios no le agradan? Lo que a Dios no le gusta. ¿Con qué Dios se pone triste de nosotros? Pecados. Los pecados, pero ahora quiero ver qué son los pecados. ¿Qué cosa es pecado? Malas palabras. Ok, aquí va una piedrita de malas palabras. Ok, miren este barro ya se comenzó a dañar. Y vieron, miren, el barro está muy limpio. Ahorita está amasable, ¿verdad? Para hacer una vasija está bien. Ok, si ahorita hiciéramos la vasija, yo sé que no se va a poner rota. Entonces ya va una piedrita que es la mala palabra. ¿Qué más? ¿Con qué más vamos a ensuciar este barro? No hacer caso, otra piedrita más. No hacemos caso, ¿verdad? ¿Qué más? A ver, las niñas. No portarnos bien, otra piedrita. Más que no le agrada a Dios cuando no nos portamos bien. Y no hacer caso. ¿Qué más? Hacer mentiras. Decir mentiras. Aquí va otra piedrita para la mentira. Pegarle a los niños. Otra piedrita. No hay que pegarle a los niños. Y más cuando se portan bien, no hay que pegarles. Decir malas palabras es bien pecado. No se dicen malas palabras porque va la piedrita de las malas palabras. ¿Qué más, las niñas? La desobediencia es un pecado grande delante de la presencia de Dios. Robar. Robar, otra piedrita, ¿verdad? Que a Dios no le agrada. A los niños no deben de robar. Miren cómo se va poniendo ya este barro, ¿verdad? Se va ensuciando. Y cuando tengamos que hacer la vasija, ¿qué va a pasar? ¿Cómo Dios nos va a usar cuando tenemos un corazón lleno de pecado? Lleno de mentira. Lleno si robamos, si pegamos, si no obedecemos, si no nos gusta leer la Biblia, otra piedrita más. Si no nos gusta venir a la casa de Dios, va otra piedrita más. Y se va llenando nuestro corazón de piedritas del pecado. Y Dios se va poniendo triste cada día que aquel hombre que Dios formó, ¿verdad? A su imagen y semejanza, le desobedece a Dios. Adán, ¿verdad? Dios lo formó del polvo de la tierra y le dio un aliento de vida. Ya ese ser era un ser viviente a la imagen de nuestro Dios. Dice que Él lo hizo a su imagen. Lo hizo perfecto, pero ¿qué pasó con Adán? Se dañó en las manos, ¿verdad? Cuando Dios lo hizo con aquel amor, ¿verdad? Cuando Dios tomó su tiempo para hacer aquel hombre, lo hizo perfecto. Pero ¿qué pasó con este hombre? ¿Qué hizo? Le falló a nuestro Dios, le desobedeció a Dios. Él no apreció lo que Dios había hecho con él. Lo había puesto en un Edén, en un jardín tan grande donde lo tenía todo. Entonces los niños, cuando lo tenemos todo, tenemos que ser niños
agradecidos primeramente con Dios y con nuestros padres, ¿verdad? Que ellos nos enseñan que tengamos temor en nuestro corazón a no hacer cosas que a Dios no le agradan. No hay que decir mentiras, no hay que tocar las cosas que son de otro niño en la escuela, no hay que decir malas palabras, no hay que desobedecer a nuestros padres, porque ese barro se va dañando y ya no vamos a poder hacer esa vasija. Bueno, aquel alfarero estaba trabajando con el barro y dice que aquella vasija que él hacía se echó a perder. Aquella vasija se rotó. Y entonces, ¿y ahora qué va a pasar? ¿Esta vasija la vamos a usar otra vez? ¿Será que nos vuelve a servir? Pero conforme a la palabra de Dios, vemos que Dios tiene el control de nuestra vida. Cuando nosotros ya no valemos nada, entonces viene Dios y nos levanta. Entonces viene Dios y empieza a quitar esas piedritas, ¿verdad?, de nuestra vida. Va a sacar la mentira, va a sacar el enojo, va a sacar cuando robamos algo y a Dios no le agrada. Entonces va a restaurar esa vasija. Pero esa vasija en mis manos, yo ya nada puedo hacer. Cuando ustedes van a una tienda a comprar un juguete, van a una tienda a comprar un juguete y ven un juguete así, ¿será que se lo llevan? ¿Lo compran? ¿Verdad que no? Porque nosotros queremos algo que esté bueno, que tenga valor. Pero saben que si Dios fuera como nosotros, cuando Dios nos ve así rotos, quebrados, llenos de pecado, haciendo desobediencia a nuestros padres, ¿qué sería si nosotros fuéramos así? Ya no nos querrían, ya no nos restauraría, ya nos tirarían a la basura, ya no valdríamos nada. Pero el amor de Dios es más grande, que dice que este alfarero hizo otra vasija como mejor a él le parecía. Y miren, la otra vasija, ¿verdad?, que él hizo está completa. Pero para que sea así, se tienen que ir sacando todas estas piedritas. Porque si nos ponemos con este barro, dame el otro guante. Si nos ponemos con este barro que se le puso tanta piedrita de pecado, de mentira, de no compartir, de no querer leer la Biblia, de no querer venir a la iglesia, de no obedecer a mamá y a papá cuando nos mandan a hacer algo, cuando mamá y papá los mandan a ordenar su cuarto. No, yo no quiero que vaya otro. Estamos desobedeciendo y estamos llenando nuestro corazón de piedritas. Y entonces, para que Dios haga de nosotros una vasija nueva, una vasija que se pueda usar, porque ya esta se echó a perder. Ya esta ya no sirve. Ya no podemos echarle nada. Entonces Dios va a venir y está el proceso. Ya viene a sacar la piedrita de mentira, a sacar la otra piedrita de desobediencia. Y seguimos sacando para que esa vasija un día llegue, para que esta masa quede limpia, para que este barro ya no tenga ningún pecado, ¿verdad?, para que Dios lo pueda usar. Pero ¿por qué permitimos que estas piedritas lleguen a nuestro corazón si Dios dice que nos hizo a su imagen, nos hizo buenos? Pero la desobediencia es un pecado muy grande. Saben que Adán por eso fue echado del huerto, por desobediente. Si él lo tenía todo, si Dios lo había formado con sus manos preciosas, él había hecho de algo despreciable, algo lindo, de aquel barro sucio, ¿verdad?, o despreciable o de poco valor. Dios hizo algo precioso en sus manos. Dios tomó su tiempo para formar al hombre, pero aquel hombre por la desobediencia se echó a perder. Y Dios quiere que nosotros no nos echemos a perder, que nosotros no seamos niños desobedientes, sino que seamos niños obedientes, porque si no, vamos a ser igual a este barro con tantas cosas que a Dios no le agrada. Entonces, para que Dios nos use, tiene que usar este que no trae piedritas, que no se le han entrado las piedritas, y pidámosle al Señor que nos ayude
a no llevar cositas a nuestro corazón que a Dios no le agrada, para que Dios nos pueda usar y seamos vasijas en las manos de nuestro Dios, vasijas para bien, vasijas para que Dios nos use y seamos instrumentos útiles en las manos de Dios. Obedezcan a sus padres, obedezcan a sus maestros y pidámosle al Señor que nos ayude a que ese barro, esa vasija o nuestro corazón o nuestros pensamientos no allegue algo que a Dios no le agrade, para tener a nuestro Dios contento y ser ese barro moldeable en las manos de nuestro Dios.